Bienvenidos un día más, el último día de nuestra semana tecnológica, que lo hacemos con nuestro protagonista de la revista Technology, protagonista de esta edición mayo-junio, que es Fortinet, y tenemos para eso nada menos que a Marcelo Mayorga, que es vicepresidente de Ingeniería para Latinoamérica y el Caribe, que está en Miami. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias a la revista Technology. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Marcelo, igualmente. Marcelo, que es, como decía, vicepresidente de Ingeniería en Fortinet y que lidera un equipo de más de 120 ingenieros de preventa en toda América Latina y el Caribe. Así es. Marcelo, para quien todavía no conoce Fortinet, una empresa líder en ciberseguridad, ¿qué podríamos decir que se dedica a Fortinet? No, seguro. Muchas gracias, Alberto. Mira, Fortinet efectivamente hoy es una de las empresas líderes en el mundo de la tecnología de ciberseguridad. Ya el año pasado cumplimos nuestros 20 años de existencia. Es una empresa relativamente joven en ese sentido, pero realmente en este tiempo ha construido una base de clientes muy fuerte y ha evolucionado, innovado mucho en la tecnología para convertirse hoy en un gran líder. Así que hoy nosotros ofrecemos no solamente tecnología, pero servicios de ciberseguridad a todos nuestros clientes en el mundo y, por supuesto, en Latinoamérica y el Caribe es una región muy importante para nosotros. Tenemos más de 500 personas en Latinoamérica y en el Caribe. No hay ninguna otra empresa de ciberseguridad que cuente con tanta gente. Y esto es algo fundamental para nosotros porque nos permite estar realmente muy cerca de nuestros clientes, nuestros socios de negocios, ¿no? Que al final ese es el objetivo de tener gente, ¿no? Poder estar un poquito más cerca y ayudarlos de una forma más directa, más inmediata, si quieres. Muy interesante, Marcelo. ¿Cuáles son los productos más líderes que tiene Fortinet en ciberseguridad? Mira, nosotros empezamos, la compañía comenzó sus primeros años trabajando un poquito, si vamos a esa época, no estamos hablando de los años 2000, empezando los años 2000, en donde realmente el problema de ciberseguridad estaba un poco en cómo separamos el ambiente público del que era privado en las organizaciones, así que ahí la seguridad de borde se convertía en algo fundamental. En ese momento el FortiGate, que es nuestro Next Generation Firewall, fue el primer producto, hoy una parte muy importante de nuestra estrategia de ciberseguridad. Y es un producto muy importante para nosotros, ¿no? A partir de ahí, bueno, obviamente comenzamos a implementar nuevos productos, nuevas soluciones en lo que es la seguridad del endpoint, en lo que es seguridad de cloud, seguridad de datos, seguridad de sitios web. Y hoy estamos realmente en un concepto un poquitito distinto, hablando como organización un poco sobre lo que es la plataforma y en ese sentido la implementación de esa plataforma, hablando de lo que es el Security Fabric, ¿no? Que no es un producto en sí, sino que es una manera de implementar una visión de plataforma en el sentido de la innovación tecnológica. Cuéntame más, porque es vuestro producto, vuestro estrella, ¿verdad? Security Fabric. Dime algo más de ellos. Claro, claro que sí. Mira, en Fortinet realmente el concepto, la premisa, si quieres, sobre la que nosotros pensamos en la innovación tecnológica es en un sentido de plataforma. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy, por los desafíos, por los cambios, por la transformación digital y la innovación digital que existe en las organizaciones, desde el punto de vista de ciberseguridad no podemos acompañar, digamos, esa innovación pensando en productos puntuales, ¿no? O sea, pensando que voy a poner un producto por allá y que va a ser independiente de otro producto que ponga de ciberseguridad para mitigar riesgos en la red versus lo que mitigo riesgos en los datos, en los usuarios, dispositivos, etc. Esa visión de plataforma lo que nos indica es que nosotros tenemos que pensar la ciberseguridad como un todo y como distintas herramientas que trabajan en conjunto para mitigar al final los ciberriesgos de seguridad. Y en ese sentido, cuando nosotros, en esa premisa, la implementación de esa plataforma es el Security Fabric. El Security Fabric es en Fortinet para nosotros algo fundamental, es el core hoy de nuestra estrategia de innovación de tecnología y tiene básicamente tres premisas, ¿no? Para que la gente que nos esté viendo pueda entender. Número uno, que tiene que ser de una visión amplia, es decir, poder ver toda la superficie digital. Hoy cuando hablamos de superficie digital hablamos de nube, hablamos de usuarios, trabajadores remotos, hablamos de IoT, hablamos de OT como tecnología, data centers y demás. Y tener esa visibilidad es algo fundamental. En seguridad hay una premisa que es no se puede controlar lo que no se puede ver. Entonces, eso es un punto importantísimo. El segundo es la integración. Cuando nosotros tenemos una determinada, tantas herramientas, digamos, tenemos que asegurarnos de que podemos hacer que esas herramientas hablen entre sí,
que transmitan información entre sí. Y eso a nosotros como profesionales de ciberseguridad poder darnos una visión holística de lo que está pasando con toda esa información que consumimos de distintos lados, ¿no? Entonces ese es un segundo punto. Y el tercero, que es un poco, si quieres, un corolario, digamos, de tener estas dos características, es poder caminar hacia la automatización. Es decir, asegurarnos que la tecnología no precisa de personas necesariamente para poder actuar ante una determinada amenaza, sino que lo puede hacer de una forma automatizada. Y esto es algo fundamental que nosotros tenemos en el Fabric y tenemos como concepto en la innovación, ¿no? Entonces, si quieres, de alguna manera, siempre lo pongo así para que la gente también pueda asimilar, digamos, este concepto, es primero tenemos que poder ver, que por eso hablamos de la visibilidad, después tenemos que poder entender y la integración es un punto fundamental para, por último, poder actuar, ¿no? Que es un poco lo que nos lleva a la automatización. Entonces, a grandes rasgos, ese es un poco el concepto en el que que es hoy un concepto para nosotros fundamental, un pilar fundamental en la innovación. Y claro, de ese concepto de Security Fabric después se desprenden los distintos productos, ¿no? Y qué rol juegan en ese Fabric. Muy interesante el Security Fabric que maneja Fortinet. Sin duda, en esta pandemia, larga pandemia, habéis notado un acelerón digital. Totalmente. Y la ciberseguridad ha jugado un papel más protagonista. ¿Lo habéis sentido eso? Definitivamente, Alberto. Una de las cosas que creo que todos coincidimos y en el mundo de la tecnología, digamos, sobre algo que causó la pandemia es que un proceso de transformación digital y de incorporación de tecnologías digitales en los negocios y en nuestras vidas en general, que ya venía ocurriendo, tuvo una aceleración muy fuerte con la pandemia que un poco nos obligó, digamos, a hacer ese salto, ¿no? Ese salto importante en este proceso. Y eso tiene impactos enormes en la ciberseguridad porque una de las consecuencias de la transformación digital o de la incorporación de tecnologías digitales es que empezamos a ver en el mundo de la ciberseguridad lo que llamamos los múltiples bordes. Antes, yo te mencionaba, ¿no? En los años 2000 el único borde que existía era el borde entre lo que era interno de la compañía, la red interna, versus lo que era el Internet, digamos, o redes externas a la organización. Y eso era muy fácil, era muy definido, era muy fácil de controlar de alguna manera. Pero hoy la transformación digital nos obliga a tener usuarios, trabajadores remotos, con los cuales nos pone un borde en la misma casa del trabajador desde el punto de vista de información. Tenemos dispositivos conectándose, dispositivos muchas veces que ni siquiera tienen un usuario detrás, y ahí hablamos del IoT y nos pone un borde en ese sentido. Tenemos comunicaciones con redes móviles, ¿no? Y hoy el 5G, que es una herramienta fundamental en el proceso de transformación digital, nos impone un borde ahí también, porque tenemos una red móvil que tenemos que de alguna manera cuidar o acceso a esa red móvil. Y si vamos al lado del data center, no solamente tenemos los data centers privados, sino que tenemos hoy en día data centers en entidades terceras que son semi-privados, colocation, demás, pero tenemos también data centers en la nube, lo cual nos impone otro borde. En definitiva, algo que está sucediendo para nosotros como profesionales de ciberseguridad es que pasamos de algo que está muy definido a tener que proteger lo que nosotros llamamos una superficie digital muy amplia, muy difusa. No es ya tan fácil de definir, digamos, qué es lo que está dentro de mi red, digamos, si quieres llamarlo de alguna forma, la información que tengo que proteger versus información externa, si quieres llamarlo de otra manera. Y eso ha tenido un impacto muy importante para nosotros, y por eso del lado de Fortinet, en ese concepto que te decía de Security Fabric, cuando bajamos un poquito a la tecnología, pensamos en tres cosas que son muy importantes, ¿no? Primero es lo que nosotros llamamos Security Driven Networking, es decir, entender que la red y la seguridad no pueden ser ya, como la planteábamos antes, dos capas distintas, ¿no? Tenemos la capa de red y después tenemos la capa de seguridad. Hoy la red tiene que proveer la seguridad, es algo que está muy, de alguna manera, interlazados, de una forma muy concreta, digamos, porque realmente a partir de que yo un dispositivo lo conecto a la red, ya tiene que venir con seguridad. Entonces es una premisa importante. Después, otra cosa que desde el punto de vista de tecnología es importante es el concepto de Zero Trust Network Access, ¿no? O Zero Trust Access, que es básicamente siempre pensar que un usuario, un dispositivo que se está conectando es por defecto no confiable. Y por lo tanto, yo con la tecnología de ciberseguridad tengo que poder permitir no solamente autenticarlo y asegurarme de que es alguien que se puede conectar a esa red, sea un dispositivo o un usuario, sino de darle los que llaman los permisos mínimos para lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ese es otro punto que es muy importante desde el punto de vista de proteger el acceso de los usuarios y dispositivos.
Y de nuevo, yendo hacia el data center, hablamos un poco de lo que se llama Dynamic Cloud Security, que es asegurarnos de que ese procesamiento de información, ese almacenamiento de información, siempre también está seguro, independientemente si sucede en un data center propio, es decir, que yo soy el dueño de ese data center, si es en un data center privado de un tercero o si es en una nube pública. Entonces, esos tres componentes desde el punto de vista de la tecnología o esos tres conceptos desde el punto de vista de la tecnología son importantes para nosotros y son rectores también en el cómo nosotros pensamos un poco la tecnología, ¿no? Muy interesante, Marcelo, lo que comentas. La ciberseguridad se veía antes como un gasto en las empresas, a veces dudaban o no dudaban de hacerlo. La pandemia y la importancia en la ciberseguridad ha demostrado que es una inversión y que es una necesidad, una prioridad en las empresas. Una inversión prioritaria porque la seguridad es lo más importante, es el activo más importante que tienen las empresas. Es sin lugar a duda, digamos. Hoy las empresas cuando están pensando en un negocio siempre piensan en los riesgos, ¿no? Que ese negocio tiene riesgos de distintos puntos de vista. Pueden ser riesgos financieros, pueden ser riesgos físicos y demás. Hoy los ciberriesgos son una componente importantísima porque los negocios de las organizaciones están mucho más apalancados en el mundo digital. Y eso hace que los ciberriesgos que antes no eran algo relevante porque la tecnología digital era algo muy aledaño, si quieres, al negocio, hoy es algo fundamental. Hoy un banco no puede prácticamente hacer negocio si no tiene tecnología digital. Los bancos empujan a los usuarios a moverse hacia el home banking porque es mucho más económico para ellos una transacción en home banking que una transacción con un ATM o imagínate mucho más con una persona atendiéndote en una sucursal. Entonces, y eso pasa en todos los aspectos, no solamente en el mundo de las finanzas, estamos viendo el empuje en la telemedicina, la educación virtual y demás, empieza a ser importante. Entonces, esa importancia que empieza a tener las tecnologías digitales para el mismo negocio hace que los ciberriesgos al mismo tiempo empiecen también a ser más relevantes a la hora de analizar cómo nosotros vamos a implementar ese negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde del lado de Fortinet queremos ayudarlos. Y hay una parte muy importante de este aspecto en la tecnología digital que muchas veces no consideramos y es el hecho de que realmente la digitalización, el principal objetivo que tiene es mejorar la experiencia del usuario. Muchas veces nos enfocamos mucho en la reducción de costos, que sin duda es algo importante, y en otros aspectos, pero uno de los drivers más importantes de por qué las compañías pasan hacia un mundo digital es porque tienen que mejorar esa experiencia del usuario. Es muy difícil hoy para las personas y mucho más para las generaciones nuevas consumir un producto o un servicio si no es de una manera, con una experiencia a través de la tecnología, ¿no? Entonces, eso se empieza a convertir en algo cada vez fundamental. Y desde el punto de vista de Fortinet, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de poder ofrecer las herramientas para que cuando se haga la evaluación de esos ciberriesgos puedan mitigarlos con nuestra tecnología y nuestros servicios y asegurarnos de que la seguridad no va en contra de esa experiencia digital que tienen las personas. Y eso es algo muy importante porque tradicionalmente la seguridad de alguna manera ha sido un impedimento, digamos, para la innovación tecnológica a veces, por un tema de desempeño, por un tema de complejidades. Hoy nuestro objetivo como organización es nosotros tenemos que poder acompañar a las empresas y distintas organizaciones a ir por ese camino de transformación digital, pero hacerlo de una manera que no impacte en esa experiencia que sus usuarios y sus clientes tienen en consumir eso, ¿no? Y mencionabas un poquito lo del COVID y sí, claro, el COVID ha sido algo que ha llevado mucho a la primera plana, ¿no? A los ciberriesgos. Para contarte un poquito desde el punto de vista de nuestro equipo de investigación y análisis de amenazas que se llama FortiGuard Labs, en el año 2020 hemos visto solamente en Latinoamérica y en el Caribe más de 41 billones de intentos de ataques, ¿no? Que te digo ese número, digamos, probablemente no signifique demasiado, no te puedo dar contexto, pero te puedo decir que es un crecimiento muy grande versus lo que veíamos el año pasado. Y claro, obviamente los atacantes están siempre listos ahí y obviamente el COVID ha sido un driver muy interesante para poder lograr bajar malware y ransomware y asegurarnos digamos, diseminar eso, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, no solamente en el volumen, pero en otra cosa que te puedo contar, Alberto, también, es que más allá del volumen es cómo los atacantes y las organizaciones criminales están usando la tecnología para lograr que esos ataques tengan impactos más veloces y más amplios, ¿sí? Impactar mucho más a la organización de una forma más rápida, es decir, y eso se hace con cosas como Machine Learning, inteligencia artificial. Ellos están aprovechando esas tecnologías para lograr que los ataques sean más efectivos, ¿no? Entonces,
Por eso las organizaciones, obviamente, y volviendo un poquito al principio, están muy pendientes y cuidadas de lo que son los ciberriesgos, ¿no? Porque tienen un impacto muy grande en sus negocios y son algo muy real, realmente. Marcelo, dentro de los ataques, dentro de los ciberriesgos, están los secuestros digitales. Cuéntanos, para quien no lo ha sufrido, cuéntanos en qué consisten esos secuestros digitales, que cualquiera puede ser víctima, y qué papel juega allí Fortinet para evitarlos. Exacto, no, es un punto muy importante, Alberto, porque los secuestros digitales, o a veces lo vamos a escuchar como en inglés ransomware, básicamente consiste en que un atacante logra tomar control de la información de mi dispositivo, ¿no? Si soy un usuario, tal vez es mi laptop, pero si soy una organización, puede ser la información de pagos, de finanzas, de base de clientes y demás de las organizaciones. Y algo que estamos viendo cada vez más es también tomar control de alguna manera, no solamente de la información, sino de redes enteras, por ejemplo, en el mundo de OT, ¿no? Hace poquito vimos el ataque a una línea de distribución de agua en Estados Unidos muy fuerte, que fue justamente causada por un ransomware, y tuvieron que básicamente cerrar la línea de distribución, ¿no? Colonial Pipeline se llama. Seguramente han escuchado de eso. Entonces, el impacto que tiene el ransomware es enorme para las organizaciones. Y consiste en básicamente eso, ¿no? Un atacante dice, bueno, yo tomo control de tu información y obviamente me pide un rescate para liberar esa información. Entre paréntesis, en este caso del Colonial Pipeline, ellos pagaron el rescate porque vieron que realmente era la forma más rápida de poder volver a la operación. Y es realmente un ataque, tiene un impacto muy fuerte en las organizaciones porque muchas veces implica básicamente cortar la operación y tiene un estrés muy fuerte también, ¿no? O sea, la idea de pensar de que yo le voy a pagar a alguien un rescate en una organización es algo muy, muy fuerte, es complicado desde el punto de vista de imagen de la organización y demás. Y sí, es algo que sucede. ¿Qué hacemos en Fortinet? Y aquí sí, volviendo un poquitito a lo de Security Fabric, tiene un impacto, tiene una relevancia muy importante, porque la mejor forma de trabajar la protección, digamos, ante ransomware es pensar que esto no es algo que se puede hacer con una única herramienta, ¿no? En seguridad existe un concepto que es el Security in Depth, que también viene del lado militar, digamos, y es pensar que un ataque yo lo contrarresto con muchas capas de seguridad en distintos puntos. Y esas capas lo que intentan hacer es básicamente cortar lo que se llama la cadena, ¿no? La cadena de un ataque que tiene distintas etapas. Mientras más rápido lo hago, obviamente el impacto es menos. Y del lado de Fortinet ayudamos con las tecnologías para hacer eso, ¿no? Yo lo mencionaba antes, es pensar un poquito en el usuario, en el dispositivo primeramente, como de alguna forma las personas que interactúan con la información, pensar en la red, que es donde se transmite esa información, ¿sí? De un lado hacia otro, y pensar en el data center, que es el lugar en donde se procesa y se almacena gran parte de esa información también, ¿no? Entonces, a implementar tecnologías para ayudar en ese sentido. Y una cosa muy importante es pensar siempre en el lado proactivo, es decir, cómo yo puedo hacer para cubrirme, para que ese ataque no suceda, si quieres llamarlo de alguna manera. Pero no podemos olvidar un aspecto que es muy importante, que es el lado reactivo. Sabemos que en algún momento algún ataque va a tener éxito. Y ahí se convierte algo muy importante, es cómo reaccionamos ante ese ataque. ¿Cuáles son las tecnologías que tenemos para hacer eso? ¿Cuáles son los procesos que tenemos para poder reaccionar de una forma rápida? Porque eso va a tener importancia en el impacto que ese ataque va a tener después en la organización. No es lo mismo si yo logro detectar un ataque mismo que haya sucedido en un segmento de red, que si yo permito que eso prolifere, digamos, hacia toda la organización, pueda llegar a mis servidores y demás. Y por eso para nosotros hay, más allá de las tecnologías de prevención, hay una parte muy importante que es cómo nosotros controlamos en ese Security Fabric, cómo nosotros tenemos gestión unificada de todo lo que está sucediendo, y a partir de eso cómo implementamos tecnologías como, de nuevo, inteligencia artificial, machine learning, cómo utilizamos la inteligencia que el FortiGuard Labs nos da para poder mitigar eventualmente, digamos, ese ataque de la forma más rápida y cortar esa cadena en la instancia más primera que podamos, digamos, ¿no? Marcelo, ya para finalizar, ¿cómo visualizas la fase post-COVID? Estamos claros que esta pandemia, más temprano que tarde, va a desaparecer. ¿Cómo visualizas en términos de ciberseguridad esa etapa? Porque eso viene para quedarse. Definitivamente, Alberto. Creo que una de las cosas que va a suceder, y me parece que también acá en general en la industria de la tecnología y en los negocios también, digamos, hay bastante coincidencia en que
Esto no es algo que cuando ojalá pronto todos volvamos a la normalidad, digamos, del lado de tecnología, esto va a volver a lo que era antes de la prepandemia, ¿no? Estos avances que se hicieron desde el punto de vista de tecnología digital van a quedar porque al final son beneficiosos para, no solo para las organizaciones, sino para nosotros como consumidores de productos y servicios. Y eso implica que la innovación tecnológica va a continuar, va a seguir no solamente a nivel que está ahora, sino que va a continuar. Y desde el punto de vista de ciberseguridad, eso implica para nosotros que tenemos que ser capaces de acompañar a las organizaciones en ese proceso de innovación. De nuevo, como dije antes, de una forma que nos aseguremos de que puedan controlar esos ciberriesgos, que puedan hacer esa innovación tecnológica de una forma segura y de que no impactemos la experiencia del cliente final a la hora de consumir un producto o un servicio, ¿no? Creo que es un punto fundamental entender que los usuarios, no sé, los trabajadores no van a volver todos a las oficinas, es un cambio que eso ya sucedió, que la manera que nosotros consumimos hoy la salud, que consumimos la educación, va a cambiar también, es distinto y no va a volver atrás. No digo que va a seguir exactamente como ahora, pero sin duda no va a ser igual que la prepandemia. Y bueno, acostumbrarnos a ese nuevo mundo digital que al final yo creo que trae beneficios para todos, ¿no? Por algo lo estamos implementando. Y bueno, del lado de Fortinet seguiremos acompañando a nuestros clientes en el mundo, pero particularmente obviamente en Latinoamérica y el Caribe, que es la región que me toca ver, en particular en República Dominicana, en donde tenemos también mucha presencia local y donde hemos firmado hace poco un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia de la Nación, inclusive para intercambiar información de inteligencia de ciberseguridad y para bueno, parte de nuestro objetivo, ¿no? Que es lograr que como sociedades estemos mejores protegidas, ¿no? Muchas gracias, Marcelo Mayorga, vicepresidente de Ingeniería para Latinoamérica y el Caribe, como decíamos al principio, con una fuerte presencia en República Dominicana, como bien decías, y una alta estima también a su country manager, Claudio Núñez, claro, que lidera muy bien la empresa aquí en República Dominicana. Y los mejores éxitos para ti, que llevas 15 años de experiencia ya en el sector, la mayoría de ellos en Fortinet y ahora desde hace 4 años en Miami. Muchísimas gracias, Alberto. De nuevo, muchas gracias a la revista Technology. Un placer haber estado aquí y bueno, saludo para todos los que están viendo y cuídense mucho, obviamente que es importante. Muchas gracias, Marcelo. Muy amable. Seguimos. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.